a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Cuándo va a ser eso, hermano? ¿Cuándo va a ser eso? Cuando todos van a tener que doblar la rodilla delante del Señor y su lengua va a confesar que Él es el Curios. ¿Cuándo va a ser eso, hermano? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? En el milenio, cuando Él establezca su reino. Él va a venir, va a ser coronado. Así dice Zacarías, eso estamos estudiando ayer. Así dice Zacarías que va a ser coronado. Fíjense que yo les decía a los hermanos de que el príncipe Carlos, él es el rey de Inglaterra, pero no ha sido coronado. Va a ser coronado, pero todavía no ha sido coronado. Él es el rey. Es lo mismo con el Señor. Jesús es el rey de reyes y el Señor de señores. Pero va a llegar un momento que oficialmente Él va a ser coronado. Todos van a tener que doblar la rodilla. Van a tener que y confesar que Él es el Señor. Hermano, ese va a ser un momento, la iglesia va a estar con cuerpos glorificados y vamos a venir a reinar con Él. Eso va a ser un espectáculo, hermano. Se va a ser un espectáculo. Así que, bueno, esa alabanza es un clásico, hermano. Las dos que hemos oído, la primera y la última, son clásicos. De una sola persona, Jesús Adrián Romero, las dos. Son clásicos, hermano. Letras tremendas. Así que vamos a leer la palabra del Señor en 2 de Timoteo. Así que quédese sentadito, no se preocupe. Estamos en el capítulo 2, versículo 14. Y vamos a leer hasta el 21. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hemos titulado la enseñanza de esta noche, instrumento útil para el Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser instrumentos útiles para el Señor? ¿Cuántos queremos ser instrumentos de honra? Porque ahí dice que hay instrumentos para honra y hay instrumentos que son para deshonra. Son instrumentos, ahí dice el pasaje, dice que son instrumentos y otros dice para uso viles. Así que vamos a leer la palabra ahí en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, versículo 14, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. En vez de estar haciendo esto, dice Pablo, hagan esto, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcome como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y oiga esto, y trastornan, esto quiere decir, y confunden la fe de algunos. Versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Oiga esto, hermano. Conoce el Señor a los que son suyos. Oiga eso, hermano. Acuérdese que Dios es omnisciente, omnipresente, son atributos. Él sabe quién es de Él y Él sabe quién no es de Él. Aunque lo saben los demonios, y hoy no lo va a saber Él. Entonces dice el pasaje ahí, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme,
teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y esos que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aquí va a decir, mi hermano, cómo nosotros podemos ser utensilios de honra. Así que, así que es en vista de lo que les estoy diciendo, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor. Nuevamente, Señor, oramos por el evento que vamos a tener el día de mañana. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú nos puedas ayudar y que podamos quedar muy bien, Señor, con tus niños que estarán el día de mañana. Y también bendice a cada hermano que se va a esforzar y va a poner al 100% todo su trabajo que va a realizar el día de mañana. Bendice tu palabra y ayúdame para que así yo pueda exponerla con toda autoridad, con toda sencillez, Señor, y que todo lo que diga sea de su completo agrado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La semana pasada, hermanos, comenzamos lo que es el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo. Y el apóstol Pablo, si usted estuvo aquí, entonces quizás se va a recordar de que Pablo comenzó a enseñarle a Timoteo cuál tenía que ser la actitud. ¿Cuál tenía que ser la actitud para enfrentar el sufrimiento? Porque de eso estuvimos hablando. Y entonces, Pablo quiere asegurarse que Timoteo sepa cuál es la actitud cuando vienen las dificultades a nuestra vida. Cuando vienen las dificultades a nuestra vida, hermano, o sea, el Señor no quiere que nosotros salgamos corriendo, no, todos vamos a tener dificultades. Y la semana pasada enseñamos eso. Y la actitud, hermano, para enfrentar el sufrimiento lo tenemos en el capítulo 2 y versículo 1 de la traducción lenguaje actual. Dice ahí: hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Oiga, esta es la actitud. Pídele fuerza para soportar cualquier cosa. Esa tiene que ser la actitud del cristiano. Pedirle al Señor fuerzas, porque yo sé que va a haber momentos en que usted y yo vamos a desfallecer, porque somos seres humanos, hermano. Entonces, como Dios sabe, entonces Él dice ahí en su palabra, volvemos a leerla, dice: pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Y usted sabe que el que da las fuerzas se llama Jesús, el Hijo de Dios. Él es el que nos fortalece. Allá cuando cayó, ¿cómo se llama? Daniel delante del Señor ahí, dice que el Señor lo tocó y él sintió que recobró la fuerza, dice. Él la sintió, porque dice que él desfalleció cuando él se dio cuenta de la visión, cuando él estaba viendo la gloria de Dios, él desfalleció. O sea, dice que sus fuerzas se fueron y quedó a gatas. Pero el Señor le dijo: no tengas miedo, no tengas miedo. Y dice que él sintió cuando el Señor lo fortaleció. Entonces, lo que enseñamos la semana pasada es eso. ¿Cuál tiene que ser la actitud cuando nosotros estamos en dificultades, cuando nosotros estamos pasando tribulación? ¿Cuál tiene que ser la actitud? Quiero ver si se acuerdan. Hace 30 segundos de los días. ¿Cuál tiene que ser la actitud? Pedirle a Dios fuerzas para poder soportar cualquier cosa. En los versículos que hemos leído, más que todo del 14 al 19, Pablo le va a volver a enseñar a Timoteo cuál tiene que ser la actitud cuando nos encontremos con personas que anden enseñando falsas doctrinas. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? Eso es lo que leemos del 14 al 19. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted cuando se enfrenta a personas que lo quieren engañar con falsas doctrinas? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud, hermano?
¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? Ya lo leímos. Y por eso a mí me gusta ir despacito, despacito, para que usted vaya entendiendo lo que vamos leyendo. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? No. ¿Ah? ¿Cómo? No. Evitarlos, hermano. Ahí dice el 16. Más evitarlos, hermano. O sea, cuando usted llegue a alguien que usted sabe que está llevando falsas doctrinas, evítelo. No puedo. Hay en otra oportunidad. Usted sabe que esa oportunidad no va a ser nunca. Y si vuelve a llegar, en otra oportunidad, evítelos. Evítelos, hermano. Usted no se va a poner a pelear porque va a hablar de eso. Porque muchas veces nosotros, que sabemos que estamos en la verdad, y no es porque nosotros lo decimos, sino porque Jesús es la verdad y nosotros somos seguidores de Jesús, hermanos, no nos vamos a poner a pelear. Yo he conocido personas, hermanos, que a ellos les gusta andar evangelizando para andar peleando. Más adelante, hermano, más adelante aparece esto, mire, hermano, en el 24, pero va a ser la otra semana. Dice, porque el siervo del Señor no, oiga, porque el siervo del Señor, porque la sierva del Señor no debe de ser pleitisto. No debe ser pleitisto. Y ahí dice otra cosa, dice ahí, sino amables para con todos. Y oiga, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces esa tiene que ser la actitud. Y ya en los versículos del 20 al 21, Pablo de una manera magistral, a través de una ilustración, porque él va a enseñar una ilustración, la ilustración de la casa grande, va a explicar cómo nosotros podemos ser instrumentos útiles para el Señor. Porque yo pienso, yo pienso de que nosotros cuando venimos al conocimiento de la verdad, primero es conocer, aprender. Y uno está aprendiendo. Cuando llegué por primera vez a la iglesia central, yo oí los coritos y todos, casi la mayoría estaba cantando. Entonces yo les hacía así. Yo no cantaba, yo no los conocía. Pero ¿qué dije? Un día me los tengo que aprender. Un día me los tengo que aprender. Y gracias a Dios no me aprendí uno, me aprendí varios, gracias a Dios. Aunque sean los coritos, pero me los aprendí. Entonces el propósito de uno es aprender, primero saber. Y después cuando uno aprende y sabe, hermano, el deseo de uno es que Dios lo utilice. ¿Oyó bien eso, hermano? ¿Cuántos quieren que Dios los utilice? Pero ahí va a decir cómo los va a utilizar. Porque Dios, hermano, va a utilizar los instrumentos de honra. Él no va a utilizar los instrumentos de deshonra. Y ahí va a poner la ilustración. Así que eso es lo que primeramente Dios lo vamos a ver. Tenemos 30 minutos y creo que vamos a poderlo explicar en esos 30 minutos. Dice la palabra del Señor en el versículo 14. Recuérdales esto. ¿El qué les tiene que recordar? Lo que hemos venido enseñando en las semanas anteriores. Y lo dice el versículo 14 del capítulo 1. El 13 lo dice. Retén la forma de las sanas palabras. Timoteo, recordarles eso. Que tienen que retener las sanas palabras. Y explicábamos que retener era que usted se tiene que memorizar lo que se les enseñó. Y Pablo se pone como ejemplo porque Pablo, él lo recibió del Señor y tal cual lo recibió, él lo enseñó. Y se lo enseñó a Timoteo, le enseñó a sus colaboradores. Ahora él les está pidiendo que eso, que lo recuerden, que no lo olviden. Por eso comienza el 24, dice, recuérdales esto. Y ahí dice el 14, guarda el buen depósito. Y explicamos que el buen depósito es el evangelio. Lo tenemos que cuidar, lo tenemos que enseñar tal cual el Señor lo entregó. Entonces dice aquí la palabra, recuérdales esto, exhortándoles, animándolos delante del Señor. ¿A qué? A que no contiendan sobre palabras. Eso es lo que les acabo de decir. O sea, hermano, cuando usted esté enfrente de una persona que sabe que
no tiene la verdad, que son una secta, usted no se ponga a pelear, hermano. Usted no se ponga a pelear. Yo les he preguntado a algunos hermanos que se han tenido la oportunidad de encontrarse con una persona de la secta Creciendo en Gracia. ¿Alguien se ha encontrado con alguna persona de esa secta Creciendo en Gracia? Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios, a la que nunca se lo encuentren. Porque si se lo encuentra, él le va a querer hasta pegar. Pero entonces, y si usted lo va a comenzar a identificar. Ellos, algunos seguidores de Creciendo en Gracia, se han tatuado el 666. Imagínense. Y comienzan, hermanos, ellos con su enseñanza torcida. Y hermanos, si ellos lo que quieren es que usted le esté contradiciendo, porque se lo van a sonar. Entonces, ¿qué tiene que decir? ¿Qué tiene que hacer? Evite. Adiós. No se preocupe. Porque jamás lo va a convencer, hermano. Porque ningún hombre puede convencer a otro hombre. Esa es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, convence del error a las personas. Usted, aunque quiera, hermano, aunque tenga un doctorado en teología, demás no va a poder. Entonces, ¿qué dice la palabra? Evita. El Señor dijo, no echen las perlas sobre los cerdos. No gasten pólvora. No, evítenlos. Entonces dice ahí, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Oiga, imagínese, hermano, imagínese usted peleando con un testigo de Jehová, usted peleando con un mormón, o usted peleando con un católico. Dice que es perdición para los oyentes. Es perdición o sea que las personas se van a quedar, hermano, y van a decir, para ser como esto, mejor me voy al cine. A este pasaje le podemos sacar una aplicación, hermano. Porque acuérdense que cuando enseñamos la palabra, primero interpretamos y después hacemos aplicaciones. Esto, hermano, que dice exhortándole, o sea, animándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Aquí la aplicación que podemos sacar es la misma, hermano. La misma, pero en otro sentido. Usted no se ponga a pelear con las personas. No se ponga a pelear con las hermanas o los hermanos. No se ponga a pelear, hermano. Porque dice ahí la palabra, la cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hermano, ¿cómo vamos a estar aquí en la iglesia? Orando, alabando al Señor, y la gente dice, qué hermoso coro tienen ahí en el altar. Y de repente usted se va de aquí y se va peleando con el hermano con el cual estaba cantando aquí. O sea, hermano, eso no tiene ningún sentido. Entonces podemos sacar una aplicación de esto, hermano. O sea, hermano, nosotros, ¿por qué vamos a andar peleando con las personas? No podemos andar peleando, hermano. La gente, hermano, nosotros somos una vitrina. El día de mañana la gente va a estar así, miren. Van a venir los papás de los niños, algunos otros los van a venir solo a dejar y le van a preguntar, mire, ¿y a qué hora va a terminar? A tales horas, y le van a decir, mire, no pueden tenerlo una hora más porque quiero ver más novelas. Pero algunos van a estar ahí y van a estar así, mire, viendo lo que está haciendo la hermana Lupe, lo que está haciendo la hermana Claudia, lo que está haciendo la hermana Isabel, lo que está haciendo la hermana, la hermana Rubidia no va a venir. Sí, ahí va a estar, o sea, la gente va a estar pendiente. La gente va a estar pendiente. Dependiendo de nuestra actitud, hermano, eso es lo que van a hablar la gente. Por eso lo que tenemos para mañana no es nada fácil, hermano. Entonces el apóstol Pablo dice, en vez de andar peleando por cosas que no edifican para nada, dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, ¿verdad? En vez de andar peleando, entonces procuren mejor presentarse delante de Dios aprobado, como un trabajador, dice aquí, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. En vez de andar peleando, lean la Biblia, estudienla. Hermano, me mandó ¿cómo se llama? Mi hermano José, unos videos, hermano, de que cómo engañan
a las personas de una manera tan ingenua. Yo después me puse a pensar, hermano, yo estoy seguro que también, o sea, yo sé que hay gente que es ingenua, pero la persona que estaba ahí hablando de ese tema, que le había engañado un pastor y que le había dicho que el Señor le había revelado que su esposa se iba a morir. Imagínense, hermano, que le dijo, la mandó a llamar y le dijo, el Señor me ha revelado de que mi esposa va a morir. Y el Señor me dijo que usted va a ser mi próxima esposa. ¿En serio? Le dijo. ¿En serio? Hermano, ¿cómo va a ser eso, hermano? Pero yo le digo, yo no creo tanto, porque como la muchacha que sale hablando ahí, hermano, no es una campesina. ¿Va que no es una campesina? No, ella le veía talla de universitaria. Ay, yo dije, ¿cómo? Ella haber creído, haber dicho, es mentira, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, yo no les creo tanto, hermano, pero sí sabemos de casos donde los pastores manipulan la palabra. Y eso sí lo hay. Pero ¿por qué manipulan la palabra y por qué pueden manipular a las personas? Porque las personas no quieren saber nada de la palabra. No quieren saber nada, hermano. O sea, los engañan. Aquí creo que es que en los postreros tiempos, dice, va a aparecer esto. Aquí creo que dice, creo que hay un pasaje aquí. Si no estoy mal. Bueno, pero ahí creo que lo vamos a encontrar. Entonces continuamos aquí en el versículo 15. El Señor les dice a Timoteo, mejor sé diligente y presentate a Dios aprobado como un buen trabajador, que no sienta vergüenza y que usa bien la palabra del Señor. Y dice ahí, porque de eso venimos hablando, mas evita. Ya les dije que las personas que traen una falsa enseñanza, evitarlas. Está diciendo aquí el pasaje, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Oiga, hermano, cuando comenzamos a detenernos en cosas que no edifican, dice que el resultado que más y más nos vamos a ir a la impiedad. Que más y más nos vamos a ir a ser más impíos, porque nos vamos a ir desviando. Entonces dice el versículo ahí, él va a poner un ejemplo de dos personas que se desviaron. Y su palabra carcome como gangrena. Oiga, hermano, ¿cómo se llama? La falsa enseñanza dice que carcome como gangrena. Usted sabe, hermano, de que una persona, esto se le da casi más a las personas que padecen de diabetes y tienen una pequeñita herida y ya no les cuesta que les sane. El ejemplo que tenemos triste de mi abuela. Mi abuela, cuando ya era bastante mayor, le dio diabetes. Y como padecía de uñero, ella solita creo que se sacó el uñero y ahí comenzó todo. Y se le moradió el dedito gordito. De ahí se le puso negrito, se lo cortaron. De ahí el otro dedito, de ahí la parte del pie, hasta que quedó sin piernas. Eso lo que está hablando aquí, de que la falsa enseñanza, hermano, carcome. O sea, va a llegar un momento, hermano, que lo va a invadir la falsa enseñanza y usted ya no va a creer a la verdad, sino que va a estar infestado de la falsa enseñanza. Dice aquí la palabra del Señor, su palabra carcome como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron. O sea, hermano, la falsa enseñanza lo que va a hacer es desviarse. Usted se va a desviar. Y dice ahí que se desviaron de la verdad. O sea, de lo que había sido ya enseñado por Jesús. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y oiga, y trastornan la fe de algunos. Confunden la fe de algunos. Imagínense que a ustedes le vienen a decir, hermano, pero la resurrección ya ¿cómo se llama? Ya se efectuó. ¿Y usted qué le va a decir? ¿Qué le va a decir, hermano? Entonces le va a decir,
No, demuéstreme, ¿a dónde dice que no? Usted tiene que tener una base, hermano. O sea, usted no le puede decir a una persona, ahí la Biblia dice, ¿y a dónde pues? Ellos andaban diciendo que la resurrección ya había sido efectuada. Hermano, pero eso no es cierto. Hermano, estos fueron las últimas cartas de Pablo. ¿Qué les quiero decir con esto? Él ya había escrito la primera carta a los Corintios, donde él explica la resurrección de los muertos. Y lo explica de una manera magistral en el capítulo 15 de 1 Corintios. Y ahí explica Pablo de que hay un orden de resurrecciones. Hay un orden. O sea, ¿cuál es ese orden? Jesús. Porque Jesús murió y resucitó. Pero oiga esto, hermano. Jesús murió y resucitó. ¿Usted sabía eso, hermano? ¿Usted sabía que Jesús murió y resucitó? Pero resucitó para no morir jamás. En la Biblia hay resurrecciones. En el Antiguo Testamento 3 resurrecciones. En el Nuevo Testamento hay resurrecciones. Pablo resucitó a una persona. Pedro resucitó a una persona. El Señor resucitó a 3 personas. Pero ¿qué pasó con esas personas? Volvieron a morir. Pero el Señor murió, resucitó y ya no va a morir jamás. Estamos hablando de la humanidad de Él, porque Él tiene 2 naturalezas. Entonces ese es el orden. Entonces comienza por Jesús. Y de ahí dice 1 Corintios, ahí usted lo puede anotar si quiere. 1 Corintios 15 y versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia, quiere decir primero, de los que durmieron es hecho. Él es el primero en resucitar para ya no ver muerte. Y dice ahí, porque estoy en el 21, 15-21 de 1 Corintios. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, oiga, vivificados. Oiga la palabra que estoy utilizando. Vivificados. ¿Qué significa eso? Que van a morir y van a volver a vivir. Eso es lo que significa. Pero cada uno en su debido orden. Hay un orden de resurrección. Las primicias, Cristo las primicias, luego los que somos de Cristo en su venida. Si usted muere, hermano, ahorita, cuando el Señor venga, usted va a ser de los primeros en resucitar. Va a ser de los primeros en resucitar para ya no morir jamás. Pero esto estaban diciendo, estaban enseñando eso. ¿Y sabe cuál es lo peor, hermano? Que ellos lo estaban enseñando dentro de la iglesia. Por eso yo les he explicado que las cartas, hermano, llevaban un propósito. O sea, llevaban varios propósitos, pero en especial en esta carta es corregir las falsas enseñanzas. Hermano, ellos leían la carta y ahí estaba Himeneo y Fileto, ahí estaban sentados y comenzaban a decir de que ellos se habían apartado y que estaban enseñando eso. O cuando alguien había hecho algo, hermano, lo decían. Lo decían. 1 Corintios 5, la carta, ¿qué es lo que dice en 1 Corintios 5? De que el hijo le había robado a la esposa, al papá. ¿Vale? ¿Y usted cree que eso solo lo supieron los líderes de la iglesia de Corintios? Lo supo toda la congregación. ¿Y qué dijeron? Saquen a este bárbaro, sáquenlo. Y lo expulsaron. Pero cuando se arrepintió, volvió a escribir Pablo y dijo, ya se arrepintió, vuélvanlo a recibir, pobrecito, vuélvanlo a recibir. Pero todo eso oían ellos. Entonces dice aquí el pasaje, versículo 17, y su palabra carcome como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado y confundieron la fe de algunos. Oiga, esto es importante, porque no engañaron a todos, pero sí engañaron a algunos. ¿Quiénes fueron los engañados, hermano? ¿Quiénes fueron los engañados? Los que no sabían nada, porque son los primeros que van en la colada.
Y dice ahí el versículo 20. Aquí ya va a hablar, va a poner la ilustración de la casa grande. Pero una casa grande, no solamente en utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Acuérdense que en esa época, hermano, no habían platos de China, nada. No crea que habían tenedores ¿de qué los hacen? De plomo, ¿de qué los pueden hacer? De aluminio. Ahí, hermano, los tenedores, si es que habían tenedores, hermano, de madera. Y si no, con los tenedores estos. O sea, no crea que había la gran cantidad, así como usted tiene lleno el chinero de platos ahí, como 300 platos. Y dice, estos platos los voy a ocupar cuando llegue el hermano Manuel y el hermano William a comer. Estos platos están apartados. Y estos aquí, estos de plástico, cuando llegue el hermano José. Aquí le vamos, pero cuando llegue el hermano Manuel, estos platos de China, traídos de China. Es que China se llama una venta de platos de ahí, del centro. Chinatown se llama. Entonces dice aquí, la casa, hermano, es la iglesia. ¿Okay? O sea, oiga lo que está diciendo. El Señor aquí en la enseñanza es que Él necesita instrumentos útiles. ¿Para qué? Para poder trabajar con Él. Hermano, si una persona anda discutiendo, peleando, ¿usted cree que el Señor le van a dar ganas de agarrar a alguien así? ¿Ah? Usted se pone a pensar. Pero si hay alguien que, hermano, que está haciendo las cosas como tienen que hacer, ¿usted cree que Dios no le van a dar deseo de trabajar con esa persona? Claro que sí. Entonces dice aquí la palabra, versículo 20, pero en una casa grande, mejor se lo voy a leer en el lenguaje actual, ahí está bonito, súper bonito. En la casa de un hombre rico, no todo es de oro o de plata. Acuérdense que esos eran los metales más importantes, el oro y la plata, de ahí venían para abajo el cobre y el bronce y de ahí. Pero lo mejor era el oro y la plata. Por eso dice aquí el pasaje, en la casa de un hombre rico no todo es oro o de plata, sino que algunos objetos son de madera o de barro. Unos sirven para ocasiones especiales y otros para usarlo todos los días. Usted sabe, no me va a dejar mentir, usted tiene cosas que no los utiliza todos los días. Les voy a contar esto porque no ha venido mi mamá ahora. Como no, aquí está. Mi mamá tiene sus ollitas guardadas ahí. Y me dice, ocupa la vieja que vos tenés. Vaya. Cuando vengan los hermanos, me dice, ahí, sí, me dice, ahí, vas acá para que vean las ollas que tiene ahí. Ahí estaba yo con una cucharita de plástico feíta, ya sabía que estaba feíta. Y me dice, bota esa, me dice, te voy a dar esta nueva, me dice. La boto, bótela, le decía, no sirve. Pero ahí la tenía ella guardadita. No le vayan a contar porque después me va a regañar. Ahí está, esa es la ilustración, hermano. O sea, en la iglesia los utensilios somos nosotros. Nosotros somos los utensilios. Y oiga lo que está diciendo aquí. En la casa de un hombre rico no todo es de oro o de plata, sino que algunos objetos son de madera o de barro. Hermano, cuando las personas llegaban en esa época, hermano, oiga lo que le voy a decir. La costumbre era a las personas que venían de lejos, lo primero, hermano, lavarle los pies, hacer algo, hermano, y darle agüita. Pero usted sabe, ahí dice que no en todas las casas hay cosas, todas son de oro. Hermano, los vasos eran de ¿cómo se llama? De palo. Donde, hermano, les lavaban los pies, no crea que eran de oro. Ahí solamente los reyes. Pero los demás eran de madera. Pero ellos sacaban lo mejor. Igual Dios, hermano, para trabajar, Él va a sacar lo mejor.
Y lo demás ahí lo va a dejar, pero ahí lo va a dejar. Dice ahí la palabra del Señor: en la casa de un hombre rico, no todo es de oro o de plata, sino que algunos objetos son de madera o de barro. Unos sirven para ocasiones especiales y otros para usarlos todos los días. Oiga esto, hermano, el 21. Algo parecido pasa con nosotros. Tremenda esta traducción, va. Tremenda. Oiga, ya está haciendo la comparación aquí. Algo parecido pasa con nosotros. Si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas, que ese es el tema, seremos como estos objetos útiles y muy especiales. ¿Cuántos quieren ser instrumentos útiles y especiales para el Señor? Dos cosas, hermano. Dos cosas. Que no prestemos atención a la falsa enseñanza y que hagamos lo bueno. Eso es todo. Por eso usted se va a dar cuenta de que hay hermanos que van como cohete, hermano. Y van creciendo y creciendo. Y el Señor les va dando más oportunidades y más oportunidades. Porque Dios no crea que no se fija. Claro que se fija, hermano. Y cuando la persona va así, va con todo, hermano, el Señor lo va exaltando, lo va honrando. Pero aquel que anda peleando, discutiendo, y mire, ahí lo van a tener. Ay, vamos a ver cuándo lo utilizamos, dice el Señor. Pero ahí están dentro de la iglesia. Entonces dice aquí la palabra del Señor. Algo parecido pasa con nosotros. Si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas, seremos como esos objetos útiles y muy especiales. Oiga esto, toda nuestra vida, o sea, hasta que muramos, toda nuestra vida le será útil a Dios. Oiga lo que dice, toda nuestra vida le será útil a Dios. Ese tiene que ser el anhelo de nosotros, hermano. De que toda nuestra vida, hoy que hemos querido el Señor nos tome en cuenta, que nos utilice. Sí, hermano, que no nos tenga ahí escondidos, que nos utilice. Dice ahí la palabra del Señor, algo parecido pasa con nosotros. Si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas, seremos como esos objetos útiles y muy especiales. Toda nuestra vida le será útil a Dios, que es su dueño. Y estaremos, oiga ahí, y estaremos preparados para hacer toda clase de bien. Y estaremos preparados para hacer toda clase de bien. De los que estamos aquí, ¿cuántos queremos ser útiles para el Señor? ¿Cuántos queremos ser útiles para el Señor? Dos cositas, hermano, no se detenga a oír falsas enseñanzas y hagamos lo bueno delante del Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Oramos, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, papito lindo, por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos enseñas. Y tú nos enseñas cuál tiene que ser nuestra actitud cuando enfrentemos las adversidades. Cuando estemos en esos sufrimientos, tú ya nos explicaste a través de tu palabra cuál tiene que ser nuestra actitud. Y nuestra actitud para poder soportar el sufrimiento es pedir fuerzas a Dios para soportar cualquier cosa. También a través de tu palabra, en esta noche tú nos has explicado cuál tiene que ser nuestra actitud para con las personas que traen falsas enseñanzas. Y la actitud tiene que ser evitarlos. Así dice tu palabra. Y en otras traducciones dice que no les debemos de prestar atención. Así lo dice la traducción lenguaje actual. No le preste atención a aquel que trae falsas enseñanzas. No se detenga. Evítelas. Y también para que nosotros, el Señor nos pueda utilizar, que podamos ser instrumentos útiles para Él.
Tenemos que dejar la falsa enseñanza y hacer lo que a Él le agrada. Gracias, papito lindo, por tu palabra. Y así, en esta actitud de oración, preguntamos a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales que si ellos quieren recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Esta es una buena noche para que usted lo pueda hacer. Para poder ser instrumento útil en las manos del Señor, usted tiene que recibirlo primero como su Señor y Salvador. Por eso en esta noche lo animamos para que usted pueda recibirlo. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso.